Bueno, pues gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar juntos este domingo. A los que conozco de mucho tiempo, pues me alegra de volveros a ver. Y a los que no conozco, pues me alegro de haberos conocido. Yo soy Miguel Cruz, de Antequera. Soy padre de 3 hijos y marido de una sola mujer. Eso se me da bien, pero luego las labores de la casa no tan bien. Planchar, fregar, tender la ropa, eso es más complicado. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de compartir hoy parte de la palabra de Dios que nos puede ayudar a poder seguir progresando en lo que es el conocimiento y la comprensión de Dios, que a veces no es tan fácil. Después de 2 años y medio aproximadamente, pues traemos la mente llena de estadísticas, de modelos de vacunas, que las conocemos todas, de incidencias, de fallecidos, de gente que está en la UCI. Tenemos la mente bien completa de esos datos. Y a veces, a lo mejor, este año y medio le hemos prestado mucha atención a lo que para nosotros ha sido un sorpresón. Nadie podía vislumbrar en diciembre del 2020 lo que íbamos a vivir de ahí en adelante. A todos nos pilló por sorpresa, a todos. Y hemos tenido que intentar, pues, comprender, asimilar qué es todo esto que hemos estado viviendo y cómo convivir con unos y con otros, y lo raros que nos hemos convertido. Gente rara, ¿no? Sobre todo acostumbrados al abrazo, al saludo, al afecto, al beso, a la cervecita y la tapita en el bar de la esquina, y que todo eso, ¡plac!, se cortó, como que a los andaluces nos quitaron un poco nuestra identidad de vida normal. Pero bueno, gracias a Dios hemos podido salir adelante, hemos podido vivir una experiencia compleja, porque todavía la estamos viviendo, y lo importante es que podamos comprender, si no en toda su totalidad, qué sentido tiene Dios en nuestras vidas, qué sentido tiene la Iglesia, cómo es capaz la Iglesia de nuestra fe de catar la realidad de lo que tenemos que ser en este tiempo, cómo oír una voz que nos dé seguridad y firmeza para saber continuar viviendo este tiempo de cara a lo que nos queda por vivir, porque lo que hemos vivido ya está ahí, pero lo que nos queda por vivir tenemos que aprender a vivirlo. Y a veces ese es nuestro gran reto, cómo llegar a tener una buena comprensión de Dios y una buena realidad para que podamos saber vivir este tiempo que nos resta. Saber entender lo importante que es la Iglesia en este tiempo nuevo, cómo somos en alguna forma adaptables, somos gente que nos podemos compenetrar, que nos podemos comprender, cómo la Iglesia es un cúmulo de gente con experiencia, de gente sin experiencia, gente joven, gente ignorante, gente que conoce más de Dios, gente que conoce menos. La cantidad de diversidad en lo que la Iglesia se ha convertido en este tiempo. Somos tan diversos, tan distintos, pero tan ricos en lo que es la diversidad y la vida de la Iglesia. Y es una tarea o una asignatura a aprender, que la experiencia que el Señor nos ha permitido vivir en este tiempo, tenemos que saber aprovecharla y entender bien la realidad. ¿Dónde está envuelta la Iglesia? ¿Hacia dónde apunta la Iglesia en este tiempo? Yo doy gracias a Dios porque en estos últimos 12, 14 o 15 años, porque yo por poco no nazco en la Iglesia, tengo casi 45 años en la Iglesia. No os digo cuando me convertí, porque entonces vais a sacar la suma rápido. Entonces prefiero tener y tanto y que os quedéis con la incógnita. Pero es importante ver cómo la realidad de la Iglesia en este tiempo
hace falta comprenderla cada uno desde su perspectiva, sin ser exclusivistas, sin ser en alguna forma poseedores de la totalidad de la verdad de Dios. Estoy hablando en unos términos de cómo asimilar los tiempos que nos quedan por delante. Lo que hemos vivido, cada uno ya tiene su experiencia y tiene sus argumentos y tiene sus conclusiones, pero ahora nos queda vivir un tiempo por delante que tenemos que aprender cómo vivimos este tiempo desde la comunidad, desde la iglesia y siempre con una comprensión de Dios que nos ayude a mantenernos en los principios de Dios, pero con metas a lo mejor diferentes que en otras ocasiones. Para mí este tiempo en los que aprendí a entrar en la prisión de Archidona, un mundo totalmente diferente, totalmente distinto a lo que yo había vivido antes, pues ha sido una buena experiencia. No es algo exclusivo, no es algo que todo el mundo tenga que hacer, es una experiencia más dentro de lo que el Señor te hace comprender de cómo servir. Ha sido una buena experiencia como la Iglesia presente en ese tipo de lugar, en ese tipo de circunstancias, es capaz de cumplir su labor, o por mí, por ti, o por cualquiera, pero es como presencia de Dios en los lugares más complejos, la presencia de Dios en los lugares más delicados, o en los lugares donde todo el mundo no piensa, pero yo tampoco pensaba, y el Señor me permitió entrar los sábados como consejero espiritual y los lunes atentos, esto es una sorpresa. Los lunes como monitor deportivo de fútbol sala. Mucha gente cree que eso no lo puede hacer un pastor, pero bueno, vale, pues ya está, yo me quedo ahí. Pero la satisfacción de poder enseñarle el Evangelio a los presos desde el fair play, utilizando técnicas deportivas y asimilándole un poco lo que son los valores del Evangelio a lo que son las técnicas deportivas, a mí me llama mucho la atención y me gusta. Y sé que mucha gente ha recibido palabra de Dios a través de eso. Y es ahí donde yo me quiero un poco arrancar. A lo mejor no termino. Así me invitáis otra vez, ¿no? ¿Cómo llegar a alcanzar una comprensión de lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la Iglesia? La Iglesia, entidad fundamental para llevar a cabo el propósito de Dios. La riqueza de la diversidad como complemento de lo importante que somos todos en la Iglesia. Mayores, niños, jóvenes, adolescentes, parejas, matrimonios, familias, todo el mundo es importante en la Iglesia. Todo el mundo estamos viendo a Dios de una perspectiva que no es única, que es mía, pero juntos yo creo que podemos cumplir con mayor garantía lo que es el propósito de Dios. A veces cuando somos muy exclusivistas de la voluntad de Dios, tenemos un problema de transmisión, porque transmitimos a Dios desde el punto de vista en que yo lo veo. Pero a lo mejor eso es muy corto, eso es coaccionar a Dios, meter a Dios en mi mente, buscar el respaldo de Dios a todo aquello que yo hago y hago o empequeñezco a Dios. Porque es mucho más amplio. Solamente que yo lo veo de esa perspectiva que a mí me identifica, me ayuda, pero que Dios es mucho más amplio. Y ahí es donde la Iglesia tiene que hacer a lo mejor un ejercicio de ser complementos los unos de los otros para que la voluntad de Dios sea pues todo lo grande que podamos alcanzar. Ni se meta en mi mente ni en tu mente, sino que es en alguna forma un poco de todos. Y es importante muchas veces que nosotros cuando hablamos de Dios, de lo que hemos llegado a comprender de Dios, no podamos hablar desde una totalidad. Es un error, por lo menos de mi parte. Porque a veces en el trayecto de nuestra vida cristiana se perciben, se siente, se desean cosas de Dios que a lo mejor otros no las perciben. Y están ahí en tu interior.
Y no es que seas único, ni los demás no valgan, es que es algo que Dios está marcando, te está en alguna manera alineando en una línea que es parte de la voluntad de Dios, pero que no es toda. Cuando somos exclusivistas, pues podemos pensar en juzgar al hermano, en retirarle apoyo, en retirarle confianza, porque es algo que yo lo veo de una perspectiva muy personal. Nombraba Fernando lo de Afganistán. Ver el problema que hay cuando tú ves a Dios solamente de una perspectiva y no hay otro argumento además que el que yo veo. Instalo un régimen religioso, un régimen político y anulo la voluntad de todo el que no piensa como yo. Eso es un error. La Iglesia, yo creo que tenemos capacidad para acudir a alguien que en un momento determinado en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9 habla del monte de la transfiguración. Ahí nos dice, escucha Pepito, escucha Miguel, escucha Manuela, y dice, escucharlo a él, todos, porque este es al que yo he elegido, al que yo le he dado respaldo. A este tenéis que escuchar. Y yo creo que la Iglesia tiene esa asignatura pendiente de escuchar bien en qué consiste servir a Dios y cuál es nuestro nivel de comprensión de Dios. Para no entrar en juicio con el hermano, tú no piensas bien. Porque cuando somos muy exclusivistas en situar a Dios en una etapa, encontramos ese pasaje en Lucas 9 que dice que estaba Moisés, Elías y tú, Señor. Y aquí hacemos 3 enramadas donde nos sintamos bien. Pues son 3 etapas donde Dios ha obrado, donde Dios se ha manifestado, donde Dios ha sido claro, pero no es exclusivista de una etapa en concreto, sino que todas se unen, se complementan hasta llegar a Jesús. No dice Hebreos que esto era todo una sombra de lo que, Gálatas, que esto era una sombra de lo que había que venir. Entonces podemos pensar que Moisés tenía una parte de intervención en la voluntad de Dios, que los profetas también intervinieron en percibir las cosas que habían de venir y que Cristo era el complemento de todo lo que había sido dicho y oído anteriormente. Pero si nosotros nos situamos en una etapa sola, pues nos vamos a ver muy legalistas. Porque la ley dice que a esta mujer hay que matarla, porque ha sido sorprendida en adulterio. Entonces, la interrogante de la Iglesia en este tiempo es llegar de una manera clara a decirle al Señor, Señor, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Porque es el hombre que Dios ha enviado para que todo el mundo lo escuche. Y entonces para mí ese versículo siempre ha sido un versículo muy, muy, muy claro, muy firme, que a partir de ahí yo comencé a girar, pero no a girar en cambiar unas cosas por otras, sino a comprender a Dios de una forma un poco más fácil de entender. ¿Cuál es la intención de Dios con tu vida, con mi vida, con la Iglesia? ¿En qué consiste esa comprensión de Dios y hasta dónde abarca mi compromiso? Entonces, cuando ese versículo nos emplaza de una manera clara a oír a Jesús, escuchamos tantas voces y todo lo que escuchamos a lo mejor no proviene del cielo, aunque yo las asimile, pero para mí este tiempo ha sido un tiempo muy, muy, muy bonito, en el sentido de que Dios me ha hecho afirmarme sobre textos bíblicos que me han hecho comprender mejor a Dios. Y eso es lo que a mí me gustaría aportar en esta mañana a cada uno de nosotros y a la Iglesia, cómo a veces el comprender a Dios depende más de una actitud, de una conducta, que de un conocimiento teológico
que dejemos en ridículo a todo aquel que nos escuche. La actitud de sentarse, escuchar, porque todo lo que oímos no es escuchar, oímos todo. Escuchar es la actitud de sentarse en un momento determinado y prestar atención a lo que hemos oído. Y eso nos va a levantar el camino para que podamos, en alguna forma, entender a Dios. Fijaros, Pablo le dice a su gente: de verdad que se me sale el alma de dar mi vida por vosotros, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios y daría mi vida por ellos, pero el conocimiento que tienen no es de acuerdo a lo que Dios piensa, porque anulan, ignoran y apartan al que Dios ha enviado, al que Dios los ha emplazado a escucharlos. Entonces la iglesia en este tiempo, para mí, yo te digo que es mi parte, la parte que yo puedo aportar, igual tú la puedes completar y mejorar. Para mí lo más importante de este tiempo es que la iglesia debe pararse y escuchar lo que Jesús nos dice. Tú dices, eso es muy relativo, eso ya lo hemos oído muchas veces. Pero ¿cómo podemos interpretar ese cuadro en que Jesús está delante de la mujer sorprendida en adulterio y los religiosos del tiempo, los que más debían de entender y comprender lo que sabían, no tenían una solución para aquella mujer? La ley dice que hay que matarla, y hay que matarla. ¿Tú qué piensas? Que igual no llevamos una sorpresa. Es muy atrevido preguntarle al Señor tú qué piensas, porque te puede desmoronar tus argumentos, te puede poner patas para arriba. Porque la sorpresa de aquella gente fue que Jesús le dio a aquella mujer una oportunidad de restauración, una oportunidad de renovación, una oportunidad de vivir una vida nueva. Mientras que la ley exclusiva para un tiempo, sin darle la capacidad de amplitud, de mejora, de desarrollo, le estaba dando una oportunidad como todo el mundo de nosotros necesitamos. ¿O quién no se equivoca? ¿O quién no comete un error? ¿O quién no comete un fallo? Porque la Biblia, cuando la utilizamos de un punto de vista muy exclusivo, muy particular, muy nuestro, se convierte en un cuchillo que pincha y que mata. No en vano es una espada de dos filos, ¿no? Pero cuando se usa mal, pues matamos a la gente. No físicamente, pero le podemos matar su esperanza, su fe, su ilusión, su ganas de renovarse y de restaurarse. Y ahí es donde nosotros como creyentes, convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que hacer un buen uso de ella. Saber explicarla bien, transmitirla bien, decir que no o no hablar de aquello que no entendemos ni sabemos manejar. No es malo decir no lo sé, no es malo decir no lo entiendo. Lo malo es explicar la Biblia desde el punto de vista que tú crees que Dios es el que está hablando. Y eso es un problema. La Biblia dice. Cuando la Biblia dice, matamos la fe de mucha gente. Entonces, para mí, este tiempo, aunque lo haga un poco más personal, la iglesia y la palabra han formado un fundamento imprescindible para que yo tenga confianza de hablarle a la gente en qué consiste una vida en comunión con Dios, qué significado tiene la iglesia, cómo expandir el Evangelio desde esa comprensión que nos da el estar cerca de Jesús. ¿Cómo le explicaríamos a alguien que se sitúa en la época de Moisés el relato del hijo pródigo? Si somos exclusivistas y dicen, no, es que Dios habló en esta época, de aquí no lo podemos ver porque cambiar esto es moverlo todo. A lo mejor no tienes que quitar nada, sino complementar lo nuevo, añadir lo que Dios te quiere hacer comprender en una amplitud mayor. Pero si nosotros somos
estamos perdiendo, lo estamos olvidando, esto ya no es lo que era. Para. ¿De qué manera nos acercamos a oír a ese Jesús que tenemos que oírlo sí o sí? Tenemos que oírlo, porque lo que viene de Dios es bueno, ¿no? Lo que viene de Dios es bueno. Yo todo lo que venga del cielo lo quiero, porque es algo que se va a acoplar a mi vida y me va a ayudar a que yo pueda entender mucho mejor a Dios y ser un complemento de mis hermanos en la iglesia. Por lo que sea, la iglesia en los últimos 25 años ha cambiado, por lo mismo que ha cambiado la sociedad, por lo mismo que ha cambiado muchas de las cosas que antes entendíamos de una forma y ahora entendemos de otra. Pero ha venido para enriquecer la iglesia, no para empobrecerla, para enriquecerla. Y esa es la parte que nosotros tenemos que intentar de comprender mejor. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que Jesús es el que Dios ha enviado. Unos lo reconocen, otros no lo reconocen, unos lo escuchan, otros no lo escuchan, pero ese es el unigénito Hijo de Dios que ha habitado en el seno del Padre, el cual Él ha dado a conocer a Dios. La parte desconocida de todo el mundo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué imagen tiene? ¿Cómo siente? ¿Cómo desea? Yo qué sé. Por eso Dios envió a Jesús, dice, el unigénito Hijo del Padre que habita en el mismo centro de Dios. Él ha dado a conocer a Dios. Por eso es tan importante oír las enseñanzas de Jesús. Porque si no nos perdemos. Cada uno puede montar su argumento, puede montar su historia, puede montar su teología, pero a eso no nos ha llamado a la iglesia en este tiempo, sino a oír a Jesús. ¿Cómo interpretar bien los escritos de la Biblia? ¿Cómo interpretar bien los evangelios? Porque está en juego el hablar bien de Dios, está en juego el transmitir bien a Dios, está en juego el poder tener una convicción del evangelio que yo pueda decir, a esta persona la estoy dirigiendo a acercarse a Dios. No estoy manipulando, no estoy jugando con ella, la estoy intentando que vea la necesidad de acercarse a Dios. Pero yo tengo que interpretar bien a Jesús. Porque desde Jesús voy al Génesis, desde Jesús voy al Apocalipsis, me paseo arriba y abajo y puedo entender que Jesús es el complemento que Dios ha querido que todo el mundo escuche. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? La ley dice 7. ¿No? Si yo me enclavo en esa época, pues son 7 y ya está. Y la octava, me lo cargo. No puede ser. Ese entendimiento es un entendimiento muy sesgado de la voluntad de Dios. Dice Hebreos que Jesús es la misma imagen de la misma esencia de Dios. En otras palabras, Él la mejor versión de Dios. Todos nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pues la mejor versión de todos nosotros es Cristo. Todo el mundo sabe lo que es versionar una canción. Cuando alguien famoso hace una canción y tiene mucha fama, pues siempre le salta a los novios de versionar esa canción. Pero la mejor versión de Dios es Cristo, que es quien ha vivido con Él, quien sabe cómo siente, cómo desea, cómo padece, lo que anhela Dios y cómo Dios se la va a arreglar para que la iglesia escuche al que Él ha enviado y la iglesia pueda cumplir su comisión. No de cualquier forma. Porque a los que me conocen saben que yo tengo una mente muy de ejemplos deportivos. En un equipo de fútbol,
vale hasta el utillero, hasta el que lleva la garrafa de agua. Todo el mundo. Pero no siempre un jugador en un equipo ocupa la misma posición. Entra de infantil, se hace adolescente, se hace juvenil, se hace profesional, se hace esto, empieza a engordar, empieza a ver cuánto y va cambiando de posición, y termina de directivo viendo de ojeador en los campos a ver quién puede ayudar a su equipo. Pero está ligado al equipo, siempre es importante. Y en una iglesia, los jóvenes, los infantiles, los adolescentes, los mayores, los menos mayores, todo el mundo vale. Tenemos que intentar que esa conjunción de diversidad de personas seamos capaces de llevar a cabo el propósito de Dios, que no es otro que el mundo se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Por eso es importante oír a Jesús. No tener una versión particular, personal, donde yo vea a Dios solamente desde mi perspectiva. Porque todo el mundo es complementario para hacer lo que es la voluntad de Dios. Hay dos discursos de Jesús que a mí siempre me han llamado la atención. No lo voy a leer, pero lo voy a decir. Está en el capítulo 5 de Mateo, el sermón de las bienaventuranzas. Clave, importantísimo, para saber por dónde Jesús iba a iniciar su trabajo y a quién se iba a dedicar y cómo lo iba a hacer. Y hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A veces la Iglesia, nuestra fe, no nos permite ver a Dios desde la perspectiva en que Dios quiere ser percibido y entendido, porque a lo mejor no estamos siendo tan limpios en nuestro interior. O sea, a Dios no hay que ir con todo sabido, con todo aprendido, con todo entendido, sino a Dios hay que ir con ganas de aprender, que es lo que nos permite comprender a Dios. A Dios hay que ir con ganas de aprender. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La única manera de ver a Dios a través de Jesús es esa limpieza en nuestro interior. Y el siguiente discurso está en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para dar buenas nuevas. Me ha enviado para dar buenas nuevas. Por eso es importante escuchar a Jesús. ¿Por qué Jesús ha venido? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿En qué la Iglesia tiene que despertar? ¿En qué tiene que despertar mi fe individual y mi fe conjunta con el resto de los demás? ¿En qué? ¿Por qué Jesús vino? Vino precisamente para hacer un trabajo de dar buenas nuevas. ¿Y cómo llevamos esas buenas nuevas a los pobres? ¿Desde qué perspectiva? ¿De qué argumento? Y cuando yo me emplazo en ese discurso, tengo que escuchar la parábola del hijo pródigo, que es magistral. Tengo que escuchar la parábola de los viñadores. Uno entra a primera, otra, segunda, tercera, cuarta, y a todos les dio igual. Tengo que escuchar la parábola del samaritano, de lo que nosotros tenemos que hacer. Tengo que escuchar la viuda que va a echar su ofrenda. Tengo que saber rechazar lo que Jesús rechaza. Aquel publicano y aquel hombre al lado que dice: yo diezmo de todo lo que gano, pero no quiero ser como este, o no soy como este. La Iglesia tiene que aprender a rechazar lo que Jesús rechaza. Y amar lo que Dios ama. A Dios no le importa nuestra religiosidad. No le importa si tú diezmas, si tú no diezmas, ni cuántas horas ores, ni cuántas horas leas. Lo que a Dios le importa es que, escuchando a Jesús, tú aprendas a amar al hermano. Si no tienes eso, a Dios le sobra todo lo que tú hagas. Pero todo. Y es importante que todo ese tipo de lectura nosotros
seamos capaces de conjuntarlas, comprenderlas, para que cuando tengamos que salir a hablar de Jesús, tengamos una argumentación fidedigna. Y habrá gente que escuche y habrá gente que no escuche, pero nosotros estaremos dando lo fidedigno y lo natural de Dios. No vamos a equivocar a nadie. El que quiera entregar su vida a Dios, pues se la entregará bajo un buen anuncio del Evangelio. De todas maneras, Jesús decía que el que quiera seguir, que lo siga, el que quiera. No es para todos, es para el que quiera. Y es importante que todo esto que nosotros estamos compartiendo y oyendo, nosotros seamos gente que anhelemos comprender cada día mejor a Dios. Y me hacía yo la siguiente pregunta. Me vuelvo a preguntar, ¿desde qué ángulo te gustaría entender a Dios, comprender a Dios? ¿Desde qué ángulo yo quiero comprender cada día mejor a Dios? Desde una actitud religiosa que me sujeta a una forma de pensar y no me deja salir de ahí. Imaginaros la experiencia de Pedro en capítulo 10 del libro de los Hechos. Tenía toda una estructura mental, religiosa, habituada a vivir de una forma, a entender a Dios de una forma, y cuando algo se le revela de una manera novedosa, él dice, yo no. ¿Dónde está la iglesia en ese entendimiento de Dios? Hemos vivido épocas diferentes, muy diversas, pero si algo nuevo llega y te mueve los hilos, te mueve los pies y te da una cosa nueva, no sé si nosotros estamos preparados para decir no o sí, o si queremos comer o no queremos comer. Porque claro, el tema de Pedro, que es amplio y muy grande, fíjate todo lo que había detrás. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para hacer este trabajo. Algo que estaba totalmente prohibido en la religión judía, atender a los enfermos, que un enfermo pudiera entrar al templo, que un jorobado pudiera entrar, que una prostituta, que un leproso. Todo eso eran gente que tenían que vivir aparte de los santos, aparte de la creen, aparte de la gente que realmente se merecía a Dios. Y Jesús en el templo dice, Dios me ha enviado a hacer este trabajo. Y si tú dices, yo no como, yo iré a los caminos, a los cruces y a todo lugar a buscar a esta gente que tiene la necesidad de escucharme o de escuchar este mensaje. Pero eso de recibir de Dios una revelación que rompe nuestros planes, Pedro, mate y come, yo no como. Fíjate qué concepto, yo jamás he comido nada común o inmundo. Yo jamás. La iglesia no puede estar en esa posición. Ya digo que esto es mío, no es cátedra, no es una experiencia o una concepción que yo estoy recibiendo de manera personal, pero no quiero hacer lo que estoy criticando antes, que no puedo ser exclusivista, que esto es una percepción muy personal. Desde ese punto de vista, cuando Dios quiere manejar los hilos de la iglesia en este tiempo nuevo, que nosotros tenemos que estar continuamente escuchando a Jesús, cómo vamos a vivir este tiempo nuevo, yo no puedo decir, no como. Detrás de ese no, había toda una multitud que iba a creer en Jesús. No, yo con este no me junto porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Así que yo no voy a ir a tal sitio. La iglesia no puede estar en esa posición, ni mi fe tampoco. Porque entonces es que no he escuchado bien a Jesús, no he comprendido bien lo que Él trata de transmitir. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio se encontró gente gentil, que Dios había oído sus oraciones.
Y el tío soltó una bomba. Porque si tú vinieras un día a mi casa por primera vez y yo diría, mira, a mí me da un asco juntarme contigo que me revienta. Yo no sé si tú me dejarías de entrar a tu casa. Pero eso fue lo primero que soltó Pedro. Si supierais el asco que a mí me da estar entre vosotros, y eso que no había hecho nada común o inmundo, lo que acaba de soltar. Pero después de eso parece que Dios trató con él y terminó en una posición diciendo, yo no puedo evitar lo que Dios a lo que Dios ha dicho que sí, yo que tengo que decir. Si esta gente ha recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. El problema es que cuando él tiene que explicarle eso a la iglesia estaba en una posición tensa y legalista y firme. Dice, ¿y tú cómo te atreves a comer con los gentiles? Tú no eres un judío. ¿Pero es que me pasó esto? Pues no. Que leí los capítulos 15 y 16 del libro de los Hechos, os encontráis la respuesta de la iglesia. Una respuesta muy ubicada en Moisés. Para que ellos se acerquen al Evangelio tienen que cumplir los mandamientos, circuncidarse, para arriba, bla, 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 bla. ¿Qué posición? Esa posición exclusiva de Dios que se asienta en una época y no permite que la otra se le acople, que le amplíe, que le agrande. Lo que Dios quiere hacer con la iglesia es un problema. Vamos a vivir tiempos que tú ni yo hemos vivido nunca. Y no podemos decir no, sino escuchar a Jesús que te dé la humildad y te dé la obediencia suficiente para entender qué quiere Dios con todo esto. ¿Qué hacemos con tanta diversidad? ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo nos conjuntamos? ¿Cómo nos complementamos? Y es importante que nosotros veamos que a veces conocer todas las dudas. ¿Está bien de tiempo? Se no termino ya. Conocer todas las dudas no solventa nuestra inquietud. Mira aquella mujer samaritana que le pregunta a Jesús, después de haber tenido una conversación con él, le dice, ¿dónde debo de adorar? Porque tu gente dice que allí, pero mi gente dice que aquí. Y Jesús, sabiamente, de una manera genial, le dice, ahora estamos viviendo un tiempo, el tiempo que vamos a vivir. Ya no es tiempo de defender posturas, ni estructuras religiosas, ni posiciones personales. Ya no es tiempo de eso, ya no es tiempo de tu verdad y la verdad de aquel, porque Dios ya no está jugando a eso. Y a veces nosotros casi continuamos en la misma posición. ¿Quién lleva la razón? ¿Quién no lleva? ¿Quién tiene más verdad? Este no es tiempo de eso. Eso no es tiempo. Y eso nosotros lo tenemos que asimilar y comprender que es tiempo de oír y de buscar a Dios de veras. Donde muchas de nuestras argumentaciones no sirven de nada. Y es tiempo de que la iglesia, mi fe, mi familia, busque a Dios olvidándome de un montón de argumentos que no me van a traer nada. Me van a enredar cada día más. Mirad, dos consejos y con eso termino, si me permitís. La voluntad de Dios se va a hacer grande y la vas a comprender más si, escuchando a Jesús, como hemos dicho antes, tienes una actitud flexible. No intransigente, no legalista y no exclusiva. En la Biblia, el pasaje de los odres viejos y de los odres nuevos, para mí es un pasaje magistral. Porque yo me encuentro ahí, me encuentro igual que tú. Me encuentro con conceptos, me encuentro con ideas, me encuentro con argumentos, me encuentro con mi conducta, me encuentro con mi yo. Todos los días. Y eso nuevo que hay que añadir a lo conocido, lo representa Jesús y su enseñanza. Si yo soy capaz de asimilar
de ensancharme, aunque mis ideas personales y exclusivas se rompan, si soy capaz de asimilar la verdad de Jesús, que fermente en mi interior, que haga su trabajo, que yo asimile la voluntad de Dios de tal forma que entienda cómo acercar a la gente a Dios. Porque al final no se trata de que yo conozca más o conozca menos, sino que la gente se reconcilie con Dios. De eso va el asunto. El asunto es que el ministerio de la reconciliación Dios se lo dio a Jesús, pero luego fue devuelto, lo tenemos en nuestras manos. Y nosotros tenemos que intentar trabajar para reconciliar al mundo con Dios a través de Jesús. Y tengo que entender bien cómo puedo comprender cada día más y mejor a Jesús. Y si Él dice, y nos ve, y nos entiende, el vino nuevo tiene que caer en actitudes nuevas. No hay gente sabia, en actitudes nuevas. Porque si no cambiamos, os voy a destrozar. Esto se va a perder. Él se encontró con un grupo de gente muy tozuda, que sabía defenderse. Si conocierais la verdad de Dios, la verdad os hará libres. Que nosotros tenemos peregrí, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Te parece poco? ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Qué Dios ve en nuestro corazón? Que necesitamos asimilar, ensanchar para que la voluntad de Dios se haga cada vez más y más grande en nosotros. Comprender a Dios. Pero si nos defendemos, la verdad de Dios no va a ser parte de nosotros. Vamos a estar continuamente defendiéndonos. Que si esto, que si aquello, y lo que necesitamos comprender para transmitirlo, no va a ser una realidad en nosotros hasta que nuestra actitud y nuestra conducta sea capaz de asimilar los conceptos de Dios de tal forma que yo sea, pues lo que dice la Biblia, una persona nueva, con conceptos nuevos, con una forma de entender a Dios lo más cercana a lo que Jesús piensa. Porque si no vamos a terminar allí, en la de Villadiego. Cada uno pensando que esto, que aquello, que más allá. Y es importante que nosotros, eso que Jesús le terminó diciendo a sus discípulos, si permanecéis en mis dichos, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres? Tú dices, ¿libres de qué? Pues a lo mejor libres de tu forma y tu propia manera de pensar, que te están agobiando para no entender ni comprender a Dios. Nosotros somos un problema muchas veces. Tenemos que dejar esa actitud flexible, noble, que tiene capacidad de ensancharse, que tiene capacidad de asimilar, de recibir, de intentar que Dios sea en nosotros, pues, lo que tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Y que yo vaya con garantías a la calle, a las personas, a hablarle lo importante que es vivir cerca de Dios, lo importante que es formar parte de la comunidad, lo importante que es amar la diversidad en la que nos hemos convertido. Sí o sí, somos diversos, somos distintos. Futbolísticamente, Ronaldo no sería quien es si no tuviera un equipo detrás. Si fuéramos todos Ronaldo, sería lo más aburrido del mundo. Y la Iglesia tiene que aprender el valor de lo que somos. Asimilar la enseñanza de Jesús, vivir conforme a ella, permanecer en ella y llegar al mundo con esa convicción de que estamos dando un mensaje fidedigno, real, seguro, nada manipulado, porque le estamos diciendo lo que hemos oído de Jesús, se lo estamos transmitiendo a Él. Y somos transmisores de lo que Dios nos da para transmitirlo al mundo, pero seamos los más
fidedignos, lo más cercanos a Jesús, para que podamos explicar con garantías en qué consiste esa reconciliación del mundo con Dios, a qué nos compromete, cuál va a ser nuestro nivel de compromiso, nuestra responsabilidad, qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. ¿Cómo apreciar lo que Dios ha diseñado que es la iglesia? Y aquí termino, pues no, ya me voy a enredar con más. Muchas gracias por compartir este rato y yo no sé cómo termináis vosotros, ¿no? Y dar gracias al Señor para que este tiempo nuestra actitud sea mucho más amplia en recibir lo que Dios quiere para tu vida, tu familia, tu pareja, para tus hijos y donde tú estés. Mirad, a veces, con esto termino, a veces nosotros todo nuestro trabajo lo enfocamos en el grupo de alabanza, en la limpieza, en los maestros de escuela dominical y en la batería y en el púlpito. Y hay una cantidad de trabajo tan impresionante que si tú te dieras cuenta que en tu lugar donde tú vives, tú puedes ser un verdadero enviado de Dios, misionero de Dios y pastor de un montón de gente que vive alrededor tuya. Porque si todo está ocupado, ¿cuál es nuestra función en la iglesia? No tengo nada que hacer. No sé cuál es la voluntad mía en la iglesia, pero ¿cómo que no sabes? Pregúntame a mí que yo te voy a dar trabajo. Así que gracias a Dios por oírme y espero que el Señor os bendiga este tiempo.